En nuestro corazón vamos a hacerlo con reverencia, con respeto, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Lucas 5, del 17 al 26. Primeramente le doy gracias a Dios por darme una vez más la oportunidad de predicar su palabra, por este tiempo delante de usted. A mi pastor le doy gracias también por la confianza y le doy gracias a usted por venir a escuchar palabra de Dios. La relación es personal entre usted y Dios, y qué bueno que lo entienden esta noche y se hizo presente. Vamos a seguir adelante, vamos a entrar a la palabra de Dios. Lucas 5 del 17 al 26. Ahora, desde el principio de la creación, desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, y en lo que fueron avanzando los años hasta nuestra época, han pasado 2022 años según el calendario. Dios le ha dado a la humanidad la capacidad e inteligencia para ir supliendo sus necesidades básicas. Adán tuvo que trabajar en labrar la tierra, en trabajar en el huerto del Edén, en ponerle el nombre a todos los animales, algo que quizás no hubiéramos podido hacer usted y yo, quizás. Pero Dios le da al hombre la capacidad y la inteligencia para ir supliendo sus necesidades para poder sobrevivir. Conforme ha ido pasando el tiempo, la tecnología ha ido en aumento. La Biblia dice que la ciencia iba a aumentar cada vez más y más. Ahora, antes el medio de transporte eran los caballos, los burros, después se les añadió los carretones. Ahora hay motocicletas y hay automóviles. Una forma fácil de transportarse, algo que antes era muy difícil que tuviéramos para nosotros a disposición. Ahora es una necesidad básica. Después quizás vamos a tener los carros voladores. Creo que ya hay algunos prototipos, pero después vamos a estar como los supersónicos. ¿Cuántos se acuerdan de esa caricatura? Los carros voladores. No sé cómo va a ser en un futuro si el Señor no ha venido, pero cada día la ciencia ha aumentado. La tecnología va a ir en aumento para suplir las necesidades. Pero hay algo que la humanidad o el hombre es imposible que haga por sí mismo, y esto es el perdón de nuestros pecados. Darnos la vida eterna, eso es algo que no está a nuestro alcance. Por muy inteligentes que seamos, por muy capaces que Dios nos haya hecho, el perdón de pecados solo es a través de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos porque somos pecadores y estamos condenados al infierno. Solamente la obra de salvación a través de Jesucristo puede darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por mucha tecnología que haya, no se puede. Solamente en Jesucristo. Y en esta noche yo quiero predicar un sermón que le he titulado La necesidad más grande. Y vamos a leer nuestro texto principal, Lucas 5 del 17 al 26. ¿Cuánto lo tiene? Dice de la siguiente manera: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban verle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener el privilegio una vez más de escuchar tu palabra, mi Señor. Yo abro mi mente, mi corazón a tu palabra, a tu Espíritu Santo, Señor, y estoy sensitivo en esta noche a lo que tú traes para nuestras vidas. Te pido, mi Señor, que hables, Señor, por medio de tu palabra, mi Dios, en esta noche, que nos llenes con tu presencia y tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que solamente tú puedes suplir nuestra necesidad más grande, mi Dios, en esta noche. Y te damos la gloria, mi Señor, la honra y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. La necesidad más grande. Y en primer lugar quiero ver la condición del paralítico. Hoy en día los paralíticos pues no pueden caminar, usted lo sabe bien, pero pueden transportarse con mayor facilidad a través de una silla de ruedas, a través de alguna maquinaria. Pero eso significa que estas personas siempre van a depender de alguien para que los lleve, para que los traiga, para que los carguen, etcétera, etcétera. Ahora, llevemos nuestra mente a los tiempos de Jesús, cuando no había la tecnología que hoy en día podemos tener. Antes quizás no había sillas de ruedas. Y este hombre paralítico, la Biblia dice que sus amigos lo traían en un lecho, en una cama. No sé cuántos eran, pero los traían. Ellos lo traían a él. Quizás este joven todo el día se mantenía acostado. Este hombre quizás todo el día pasaba en su lecho. Y debe ser cansado y desesperante estar todo el día en la cama. ¿Cuántos dicen amén? Aparte de ser paralítico, este hombre tenía otra condición por naturaleza, y esto es que él era pecador. Un dato muy importante que no debemos pasar por alto, porque todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados por naturaleza de Dios, por la maldición del pecado. Nacemos bajo la condición del pecado, y esto trae muchas consecuencias a nuestra vida conforme vamos creciendo y viviendo. Ahora, somos pecadores por naturaleza, y esto no lo podemos evitar. A esto añádale una enfermedad crónica o una parálisis. Debe ser muy duro y muy frustrante. En estos días, usted sabe bien que hemos estado orando por el hermano Valo, por Elder, y hemos estado ahí, mi esposa y yo, por unos días, y la verdad, a veces, con todo respeto lo digo, pero se puede ver su rostro frustrado, se le va a veces la mente, no sé qué pensará, pero está sentado por un rato, después pide que se le acueste. Él no puede moverse por sí solo, tiene la mitad del cuerpo, paralizada. Entonces es algo muy difícil, tanto para él como para su esposa. Ahora imagínense, nosotros, gracias a Dios, podemos venir a la iglesia porque estamos bien. Cuando dicen amén. Imagínense la impotencia que sentía este hombre al ser dependiente de alguien y saber que no podía hacer nada por sí mismo y no podía hacer nada por librarse de esa enfermedad. Usted y yo no estamos paralíticos, gracias a Dios, pero sí tenemos algo en común, y eso es que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Así como el paralítico, somos impotentes ante la necesidad que tenemos más grande en nuestra vida, y eso es el perdón de nuestros pecados y que nuestra eternidad sea cambiada por Dios. No hay otra manera en que nuestros pecados sean borrados si no es a través de Jesucristo, si no es a través de esa sangre que Él derramó en la cruz hace 2000 años. Y usted me puede decir hoy que es el día de resurrección según los católicos, es que yo cargué a
resucitado y mis pecados ya están perdonados. Nada, solamente la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Puede cargar el anda o la procesión de aquí hasta Esquipula si quiere, que no va a pasar nada, va a seguir siendo pecador. Ahora, el paralítico tenía dos grandes necesidades: el ser sano y el ser perdonado. ¿Cuántos lo entienden? La Biblia no nos dice cómo se llamaba este hombre, ni tampoco nos dice cuántos años tenía. Pero lo que sí nos dice es de que era paralítico y pues era pecador por obvias razones. Vamos a leer Lucas 5:18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban verle adentro y ponerle delante de Jesús. Gracias a Dios por esas personas que llevaron a este paralítico ante Jesús. Estas personas fueron de gran bendición para este hombre que estaba postrado en su lecho. Ellos vieron la necesidad y lo llevaron. Quizás el hombre no quería, pero ellos pues lo llevaban porque él no podía hacer nada para evitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y estos hombres lo llevaron al mejor lugar correcto, y esto es delante de Jesús. Ahora recordemos nosotros esas personas que en algún momento nos trajeron el evangelio a nuestra vida. Quizás fueron sus padres, quizás fueron sus hijos, sus hermanos, algún amigo, algún vecino, no lo sé. Pero esas personas son de bendición cuando nos hablaron del evangelio. ¿Cuántos lo creen? Por eso es de que hoy estamos aquí. La gente que nos habló de Cristo vio la necesidad que teníamos de ser perdonados y nos hablaron. Quizás ellos se arriesgaron a que los insultáramos, a que dejáramos de hablarles, pero ellos nos trajeron ante Jesús y quizás estuvieron orando por nosotros. Ahora, algo muy importante aquí, y cabe resaltarlo, es la fe de ellos. La Biblia dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, se maravilló. Y la fe juega un papel muy importante, porque la fe es la que mueve la mano de Dios, como dice la alabanza. No pudieron entrar por la puerta principal, pero la Biblia dice que por el tejado lograron entrar. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos, pero lo presentaron delante de Jesús. El lugar estaba lleno. El comentario de la Biblia de estudio teológico dice que quizás la casa era de alguien importante, de alguien rico, porque en ese tiempo las casas no tenían tejado. Solamente las casas de las personas muy adineradas o muy importantes. Entonces estaba lleno el lugar y la fe de ellos hizo hacer algo por este hombre. Si quiere traer a alguien delante del Señor, debe vencer cualquier obstáculo con su fe, así como estos hombres. Cuando no hay fe, pues nos podemos dar por vencidos a la primera. Dios actúa en medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Segundamente, quiero ver lo que Jesús hace. Le voy a leer un artículo que leí. Dice de la siguiente manera: el joven Andrew Mills, participante de la investigación en la Universidad de Louisville, Kentucky, había recibido previamente un entrenamiento basado en la actividad a largo plazo junto a la estimulación epidural de la médula espinal. Luego de 34 meses de someterse a este procedimiento o terapia, la publicación describe cómo Andrew recuperó el control motor de sus extremidades inferiores y la capacidad para pararse de forma independiente. Esto ocurrió en el 2009. Él tuvo un accidente en el 2007 que lo dejó prácticamente paralítico, pero en el 2009, a través de este procedimiento, de este tratamiento, este hombre empieza a hacer movimientos bajo su propia voluntad. De acuerdo con Susan Harkeman, autora del estudio, la plasticidad puede restablecer el control voluntario del movimiento y la posición después de la parálisis completa en humanos, incluso años después de una lesión. Un descubrimiento que debería abrir nuevas oportunidades para la rehabilitación. Investigaciones previas involucraron a 4 participantes con enfermedades crónicas y lesión completa de la médula espinal. Encontraron que el entrenamiento basado en la actividad con el uso de señales eléctricas enviadas a las neuronas motoras en la columna por un dispositivo implantado puede permitir a los participantes pararse y realizar movimientos voluntarios relativamente finos
sueños y con la actividad del dispositivo SCES. Y recientemente este hombre pues ya camina. Esto es algo maravilloso, hermano. La tecnología va en aumento y eso es una gran noticia y nos podemos dar cuenta de que los paralíticos por medio de un proceso de estimulación pueden volver a caminar y volver a moverse de forma voluntaria. Vamos a leer versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El versículo 17 dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Ahora, la primer y mayor necesidad de este paralítico era ser sanado. Era obvio. Era además preguntarle: ¿quieres ser sanado? Era algo obvio, Jesús no tenía que preguntar. Pero la Biblia dice, mis hermanos, el lugar estaba lleno, estaba a reventar. Así como en las fiestas, en las discotecas, como dijo Roger hace un rato, así como en la zona 1 en estos días que estaba lleno. Pero la gente sabía que Jesús tenía el poder para sanar, por eso es de que ellos estaban escuchando lo que Jesús estaba predicando, estaba enseñando. Si usted lee el contexto del capítulo, en el capítulo 4, la Biblia dice que Jesús había sanado a muchos, incluso había sanado a la suegra de Pedro, había alimentado a mucha gente, había sanado a un leproso. Entonces la gente seguía a Jesús por las señales que él hacía, porque la Biblia dice en el versículo 17 que el poder de Dios estaba con él para sanar. Solamente Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos lo creen? Incluso los fariseos llegaron de diferentes aldeas aledañas y me imagino que Jesús estaba predicando, todos atentos, él estaba enseñando y de repente se caen las tejas y el paralítico estaba enfrente de Jesús. Imaginémonos el cuadro en este momento, silencio total, esperando a ver qué Jesús hacía. Versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero hacer una comparación, quizás no tenga nada que ver, pero si usted va a comprar un vehículo a una agencia, bueno, aquí no se hace y no creo que lo hagan, quizás en Estados Unidos sí, es una ley, es un requisito, pero usted sabe cómo es aquí en nuestro país. Si usted va a una agencia a comprar un vehículo nuevo, el vendedor no le va a decir: mire, usted puede manejar, o usted tiene licencia para manejar. No le va a preguntar, a él no le interesa, él lo que quiere es vender. Pero imagínense que le pregunten, para que se dé la casualidad o el milagro que le pregunten: mire, tiene licencia, porque si no, no le puedo vender el carro. Usted se va a sorprender, porque usted espera que le diga: ese es el precio, solo necesita firmar acá, y se lo lleva. Pero si le hace esta pregunta, a usted le va a parecer ilógico. Y algo así sucedió en ese momento, hablando de la historia del paralítico. Todos esperaban un milagro extraordinario, que el Señor le pusiera manos, que el Señor orara por él y este hombre salir caminando. Pero la Biblia dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y todo así como que, ¿qué onda el Señor? Él quiere ser sanado. ¿Cuántos me entienden? Él necesita levantarse, él necesita ser independiente. Pero él nada más dijo: tus pecados te son perdonados. Incluso quizás el paralítico hasta se amargó en ese momento, porque él quería ser sanado y por eso lo habían traído. Después de escuchar esto, que sus pecados eran perdonados, pudo entristecerse, pudo enojarse, pudo amargarse y no sé, pudo sentir todo menos alegría. Ahora, gracias a Dios y su obra de salvación, que él ve
la necesidad más grande en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tengamos necesidad económica, quizás necesitemos un milagro financiero, quizás necesitemos un milagro de sanidad, un milagro de salvación para una persona que no conoce a Cristo. Podemos tener miles de necesidades como personas, pero a Jesucristo lo que más le interesa es perdonar nuestros pecados. Porque para eso vino al mundo, a salvarnos. La salvación es lo más importante para un hombre, la salvación de su alma. La Biblia dice en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? El alma de nosotros es lo más preciado para Dios. Por eso Jesucristo derramó toda su sangre y dio su vida en la cruz para que tuviéramos la eternidad a través de la gracia. Ahora este joven, Andrew Miss, quien fue sometido a una terapia para moverse por sí solo, lo ha logrado. Pero algo más importante que la ciencia y tecnología jamás harán por este hombre es perdonar sus pecados. Él puede caminar normalmente ahora, pero si no ha aceptado a Jesucristo, si Jesucristo no le ha perdonado, sigue siendo un pecador. Este hombre puede seguir paralítico espiritualmente y muerto en sus pecados. La ciencia puede curar hombres porque así Dios lo permite, pero jamás le dará la salvación de su alma, que solamente Jesucristo nos puede dar. Podemos tener muchas necesidades, pero cuando venimos ante Dios se hace evidente la más grande necesidad de nuestra vida, y esto es la salvación. En tercer lugar quiero hablar perdonado y sanado. Lucas, una vez más, 5, del 21 al 26. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esto es algo extraordinario, algo que no se ve todos los días. Un milagro especial para este ex paralítico ahora, porque ya podía caminar. Jesús lo había sanado. La versión Peshitta dice: un hombre paralítico perdonado y sanado. Este caso es especial. Le dije anteriormente que solamente Jesús podía sanar a la gente y hacer milagros. Pero Jesús quería que le conocieran como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, el que perdona pecados. Lucas 5:15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora la gente traía a los enfermos con necesidad, traía a la gente que necesitaba un milagro de parte de Dios, y Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Pero Jesús, la Biblia dice que muchas veces se apartaba a orar, porque a Él le interesaba que lo conocieran como el Hijo de Dios, como el medio de salvación para la humanidad, y no solamente como el que sanaba a la gente. Los fariseos nunca creyeron en Jesús como tal, por eso siempre lo cuestionaban, siempre murmuraban en contra de Él, siempre querían hacerle caer en sus mismas palabras, pero nunca lo lograron. El diablo siempre va a poner obstáculos para que la gente no crea en Jesús como el Salvador de sus vidas. Por eso mucha gente viene a la iglesia a buscar un milagro, y cuando ocurre ese milagro ya no los vemos más. Porque se les ha dicho, han escuchado: Jesús puede hacer un milagro por tu vida.
Y sí es cierto, porque solamente Jesús hace milagros con nosotros. Pero cuando reciben el milagro, no conocen a Jesús como el Salvador de sus almas, porque no abren su corazón, no se arrepienten de sus pecados y simplemente son sanados y no perdonados. Por eso es que muchos se van y ya no regresan. Hemos visto mucha gente recibir milagros en este lugar y hoy en día ya no están acá. Milagros de infertilidad, así se dice. Cuando una mujer es infértil, hemos visto cómo han tenido hijos. Hemos visto gente sanar de forma milagrosa. Porque Dios es real, ¿cuántos lo creen? Jesús le dijo a este grupo de hipócritas para que se les quite: a ti te digo, hablando al paralítico, anda, levántate y anda, y al instante este hombre fue sanado. Versículos 25 y 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La gente ya no lo veía solo como el que podía sanar, sino que ya lo miraba como el Mesías, el Redentor divino. Ahora es una bendición, hablando con honestidad, que seamos perdonados por Dios, porque este es el plan de salvación. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, y que no hay salvación en otro nombre dado bajo el cielo, sino a través de Jesucristo. Y es una bendición y un gran privilegio ser perdonados por Jesús. Pero no solamente esto viene en el plan de salvación. Isaías 53 dice que por su llaga somos sanados. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, no solo lo hacía por el perdón de nuestros pecados, sino también para la sanidad de todas las enfermedades. ¿Cuánto lo creen? La Biblia dice que por su llaga somos curados o sanados, pero muchos no entienden esto. Cuando son sanados vuelven a su rutina diaria. Lucas 17, unas hojitas adelante, Lucas 17 del 11 al 19. ¿Cuánto lo tienen? Sí, trajeron Biblia los demás. Lucas 17 del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dijese: gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿logra entender lo que acabamos de leer? Lo interesante de esta historia es de que eran 10 leprosos. Cuando vieron a Jesús, se levantaron y empezaron a gritarle: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice: vayan a los sacerdotes. Y ellos caminaron, ellos creyeron. Y la Biblia dice que en el camino quedaron limpios, ya ni llegaron a la iglesia. Fueron sanados y ahí se fueron a ver las procesiones. Se fueron al IRTRA. Y la Biblia, mis hermanos, dice que solamente uno, que era samaritano, regresó a darle gracias a Dios, a glorificar a Dios por ese milagro. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora este hombre regresó sano y salvo a su casa. Los otros fueron limpios, pero no fueron salvados. ¿Cuántos me entienden? Cristo tiene poder para sanar,
pero también es el único que nos puede perdonar y quiere hacerlo. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y creer que Él puede perdonarnos, que Él puede salvarnos y también sanarnos. La necesidad más grande es ser perdonados y la salvación de nuestra alma. Si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, también va a venir sanidad a nuestra vida cuando lo necesitemos. También va a venir milagros financieros. También va a haber paz que sobrepasa todo entendimiento, bendiciones de toda índole. Y todo lo que usted quiera viene con el paquete de la salvación. Solamente es creer en Jesucristo. Como conclusión en esta noche, podemos estar mal financieramente. Podemos quizás estar endeudados. Podemos tener falta de salud, problemas familiares, depresión, desánimo, etc. Y todas estas cosas pueden desaparecer en cualquier momento. Quizás algún día se gane la lotería y se vuelva millonario. Quizás algún día salga de desánimo. Quizás algún día va a sanar. Y esto puede ocurrir. Pero nuestra alma tiene una necesidad más grande. Y esto es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Jesús lo sabe y nos dejó el ejemplo del paralítico para que veamos que Él nos da lo que más necesitamos y lo más importante. Y esto es la salvación de nuestra alma. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Le damos gracias, Señor. Le damos gloria a